esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a alabar al Señor por sus promesas, porque son grandes y fieles y podemos confiar en ellas. Son el apoyo de nuestra fe. Y también es un Dios de pactos que los cumple, que cumple su palabra. Y es por su gracia que podemos estar delante de Él. Pues bendiciones, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Saludos en el Señor, hermanos. Arrasaldón, buenas tardes. Esperando que estemos bien, cada uno de nosotros. Continuamos esta tarde de estudio bíblico y de oración, examinando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que contiene una muy valiente defensa de la fe conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Posiblemente esta carta fue también una de las primeras escritas por Pablo a las iglesias y enviada al principio de la década de los años 50 del primer siglo cristiano, ¿no? Cuando estas iglesias, precisamente nacientes, comenzaban a navegar en el Evangelio de la Gracia, ¿no? Un evangelio apostólico bien predicado, pero una vez que los apóstoles las ponían en marcha estas obras nuevas e iglesias y salían, se iban a otros lugares, pues llegaban entonces los judaizantes detrás de los apóstoles, torciendo el sencillo evangelio y cargando a los hermanos con el peso de que habían de volver a guardar las normas de la ley de Moisés, etc. Y no solo lo imponían a los judíos, sino también a los gentiles, ¿no? Aquellas personas que nada tenían que ver con el pueblo de Israel. Es decir, era una doble carga. Creer en Cristo sí, pero había que seguir cumpliendo toda la ley, ¿no?
Eran maestros de una falsedad disfrazada que parecía verdad, pero en realidad era un falso evangelio que el apóstol denuncia aquí en esta carta. Hoy vamos a considerar el pasaje del capítulo 3 y los versos 15 al 18, donde el apóstol compara el pacto de Dios dado a Abraham y la ley dada también por Dios a Moisés en el Sinaí. Pero antes de leer ese pasaje, veamos por favor algunos detalles fundamentales que venimos observando entre líneas en esta carta del apóstol, pero detalles que son muy importantes para que nosotros entendamos bien el Evangelio. En primer lugar, en el capítulo 1, verso 1, Pablo comienza escribiendo esto: Pablo, apóstol, no de hombres ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Así comienza su carta, ¿no? Y es que el genuino y verdadero siervo de Dios, hermanos, el que ha sido llamado por el Señor para anunciar el Evangelio y conservar la pureza del mismo, debe su fidelidad principalmente y en primer lugar a Dios mismo y a nadie más. No debe el siervo de Dios ser fiel a las tendencias cambiantes de los demás, ni a seguir a la mayoría, ni a lo que está de moda, ni a lo que es políticamente correcto para no ofender a los demás. Es decir, el siervo de Dios ha de mantenerse firme en la fe, a pesar de los desvíos y los desvaríos de muchos, que siempre lo ha habido y hoy abunda además, ¿no? Y esos muchos pues menosprecian la autoridad de las Escrituras y desvían sus conductas hacia derroteros morales e indignos verdaderamente, ¿no? Por eso el apóstol comienza diciendo que él es apóstol de Jesucristo. No por medio de hombres, no que otros le hayan designado, ni alguien le haya encargado, sino directamente él se debe a Jesucristo, que es quien le llamó y, por supuesto, a quien sirve. Esto es magnífico en boca del apóstol Pablo, ¿no? En segundo lugar, hay otro principio importante. Capítulo 1, versos 9 y 10, Pablo dice esto: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice Pablo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, que el apóstol no tiene pelos en la lengua, ni se acobarda para denunciar la condena que merecen los que pervierten y además diluyen el evangelio de la fe, ¿no? El evangelio dado por Dios, el evangelio anunciado por el mismo Señor Jesús. Y eso le supuso pagar un precio muy alto. De hecho, no solo fue torcido el evangelio que se anunció en muchas iglesias gentiles, sino que Pablo además pues fue perseguido, fue encarcelado en Jerusalén, y eso le supuso un encarcelamiento largo hasta llegar a Roma, y era de parte de estos, de los judíos que entendían el evangelio de Cristo a medias o se oponían a él, pero entendían que, o les parecía que Pablo iba contra la ley de Dios, ¿no? Y esos fueron los que le persiguieron, le hicieron encarcelar y luego le acusaron hasta llegar a Roma. Evidentemente por ahí venían las acusaciones y esto es lo que le hizo estar preso durante años, cosa que Dios usó, evidentemente, ¿no? Así que el precio que pagó el apóstol Pablo por esta fidelidad a Jesucristo fue alto, ¿no? Y además fue menospreciado por muchos, fue burlado por muchos otros, pero él como siervo de Dios quería agradar a su Señor y no, como digo, a cualquier tendencia del momento. Y es que Pablo, el siervo de Dios, entendía que torcer la verdad de Dios no es ni digno ni soportable.
Y estas son no evidencias de un fanático, como le llamaron algunos, ¿no? Sino que son las marcas inequívocas de un hombre llamado por el Señor y que quiere servirle fielmente, ¿no? Así que Pablo no solo era un adelantado entre los de su clase religiosa y farisea antes de convertirse, iba por delante de muchos, sino que luego, cuando conoce al Señor, evidentemente llega a ser un hombre audaz, valiente y, por supuesto, también un siervo de Dios adelantado sobre otros muchos. Tercer principio fundamental que vemos aquí en Gálatas, ¿no? En el capítulo 2, verso 2, Pablo escribe lo siguiente: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, el Evangelio que predico entre los gentiles. Capítulo 2, verso 2. Es decir, Pablo, al conocer al Señor en el camino a Damasco, se dedicaría seguramente a bastantes tiempos de oración, por supuesto, y de estudio e indagación de las Escrituras. ¿Para qué? Las conocían muy bien, pero para confirmar el lugar que Jesús de Nazaret, aquel que se le había aparecido en el camino a Damasco, tenía en las Escrituras proféticas, sobre todo. Y con toda seguridad que en ese tiempo de estudio e indagación personal, el Espíritu Santo le fue confirmando que ese Jesús al que él perseguía verdaderamente era el Mesías prometido por Dios y anunciado en las Escrituras por los profetas. De tal manera que Pablo recibió como una segunda formación después de su conversión y como tal le anunciaba, ¿no? Era algo que le fue revelado evidentemente después de conocer al Señor, fruto del estudio y de la reflexión en las Escrituras. Y solo años más tarde, dice Pablo aquí en este texto de capítulo 2, que para comprobar, humanamente hablando, que su predicación a los gentiles, a las naciones, era la misma que la de los otros apóstoles, entonces se vio con ellos en varias ocasiones, pero no para recibir la autorización o el parabién, dice, sino para comprobar que efectivamente él había sido llamado a anunciar a Cristo entre las naciones gentiles, mientras que comprobó que algunos otros apóstoles habían sido llamados por el Señor para anunciar el Evangelio principalmente entre los judíos, ¿no? Un principio muy importante, ¿no? O sea, él no dice no recibir autorización de hombres ni por medio de hombre, sino que por prudencia, amor y comunión en el Evangelio, pues buscó a los apóstoles, estuvo con ellos en Jerusalén en varias ocasiones, ¿no? Y así comprobó que el Evangelio efectivamente era el mismo, no estaban predicando cosas distintas. Cuarto principio que vemos aquí. En el capítulo 2, versos 11 a 13, Pablo escribe lo siguiente: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron estos, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Capítulo 2, versos 11 al 13. Esta conducta de Pablo, que puede parecer agresiva en principio, pero no es más que para mantener la verdad en su lugar, nos muestra que la valentía del siervo de Dios, que está llamado a anteponer la defensa de la verdad de Dios a las amistades de cualquier tipo, a las personas influyentes y a hacer valer la preeminencia de las verdades del Evangelio y a no dejarlo pasar. Es decir, a no mirar a otro lado, ¿no? Como solemos decir, a no callarse, a no acobardarse, aunque los demás
sean la mayoría. A Pablo no le importaba esto, ¿no? Porque este también, hermanos, fue el mismo proceder del Señor Jesús, que ante una mayoría de clase religiosa o de gentes, pues él se mantuvo fiel a la verdad y la mantuvo a pesar de las consecuencias a las que eso le llevó, ¿verdad? Y aún en el día de hoy esto nos enseña que debe seguir siendo el proceder de todo siervo de Cristo, todo siervo que se precie como tal, ¿verdad? Ahora leamos, por favor, vayamos al pasaje de hoy, que son pocos versículos, pero un pasaje muy importante, ¿no? Capítulo 3, versos 15 al 18. Lo voy a leer y dice así la Escritura: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí están los versos 15 a 18 de este precioso capítulo 3 de la carta a los Gálatas, ¿no? Escrita por Pablo. Así que una vez que el apóstol les ha recordado desde el verso 1 de este capítulo en adelante que han recibido la manifestación del Espíritu Santo en ellos, en sus vidas, una vez que creyeron en Jesucristo, no tanto por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Y también Pablo les ha recordado que es su fe la que les ha permitido ser bendecidos como verdaderos hijos de Abraham. Ahora son verdaderos hijos de Abraham por su fe en Jesucristo y por haber recibido el espíritu de la promesa dada por Dios, ¿no? Aunque no sean israelitas, aunque no sean descendientes familiares del patriarca Abraham, es por la fe en Cristo que se reciben las bendiciones prometidas por Dios ahora, ¿no? El apóstol lo ha dejado claro en los primeros versos de este capítulo 3. Por eso en este verso 15 el apóstol remarca, y lo remarca claramente, que el firme pacto que Dios hizo con Abraham, cuyo relato lo tenemos en Génesis capítulo 15, fue un pacto incondicional, es decir, un pacto cerrado. Dios prometió lo que prometió, Dios habló lo que habló y eso no hay quien lo cambie. Y además, lo hermoso es que Abraham lo creyó cuando Dios se lo dijo y aún no lo había visto. No fue hasta unos 15 años más tarde aproximadamente cuando Dios le dio el hijo prometido, el hijo de la promesa, ¿no? Isaac. Pero Abraham, ese día, Génesis 15, cuando Dios le hace esa promesa, dice que Abraham, la cree. Y esto es lo válido delante de Dios. La confianza en lo que Dios dice, aunque aún no lo veamos, ¿no? Y ahí en Génesis 15 el Señor promete a Abraham que tendría un hijo, del cual saldría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y como digo, es hasta 15 años más tarde cuando su esposa Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de ese matrimonio, ya que Ismael no fue hijo de ese matrimonio, por tanto no es calificado por Dios como el hijo de la promesa, ¿no? Es decir, Dios fue fiel a su promesa, Abraham lo creyó y Abraham tuvo más tarde el primer fruto de esas promesas de Dios.
que Abraham había creído, ¿no? Y que luego lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 21, cuando se relata también el nacimiento de Isaac, después que ya había nacido Ismael y justo inmediatamente después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Además, aquí vemos en el verso 16, que estamos considerando hoy, que las promesas divinas dadas a Abraham en ese pacto iban dirigidas exclusivamente a su descendencia. Y el apóstol Pablo dice muy claramente que fueron hechas las promesas a su simiente, no a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Interesante, ¿no? Con estas declaraciones el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre el singular y el plural de una palabra. Es distinto descendencia que descendencias. Y el heredero de la promesa de Dios era Isaac, esa descendencia en singular, ¿no? Fruto de la promesa dada por Dios, Abraham, Isaac, el hijo de Sara, y no Ismael, el hijo de Agar, la criada de Sara. Aquí el apóstol manifiesta claramente, hermanos, la importancia que tienen las palabras en las Escrituras, ya que hace una diferencia en cómo está escrita una palabra, es decir, las letras que tiene una palabra. Es distinto decir descendencia que decir descendencias. Y lo que Dios prometió a Abraham fue que tendría una descendencia, y el apóstol lo remarca, ¿no? Génesis capítulo 15, verso 5. Este énfasis que hace el apóstol Pablo es lo que hoy llamamos la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, es decir, la inspiración divina de cada palabra de las Escrituras. Y si cada palabra de las Escrituras es inspirada por Dios, pues esa palabra, esas Escrituras son sin error porque provienen de Dios, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Por eso, queridos, necesitamos atender con suma atención, con mucha atención, cuanto Dios nos dice exactamente en su palabra. Yo suelo decir que a las Escrituras hay que ponerles una lupa. ¿Para qué? Para que las palabras de las Escrituras resalten para nosotros. Es muy importante lo que Dios ha dicho con palabras concretas, ¿no? Y eso es importante para nosotros y para formular nuestra fe, los contenidos de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque alterar esas palabras es alterar y cambiar lo que Dios mismo ha querido decirnos a nosotros. Y eso, esa alteración, esos cambios que hacen los hombres de la palabra divina, pues conduce a tener otros principios, otras conductas extrañas, que lo que traen es confusión, errores y finalmente desobediencia, apostasía, apartamiento de lo que Dios nos ha dicho. Cosa que estamos viendo muy claramente ahora en el estudio que venimos haciendo de las cartas pastorales de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Especialmente Pablo enfatiza a Timoteo la importancia de mantenerse fiel a la doctrina, a las palabras de la misma doctrina bíblica enseñadas, ¿no? Porque eso es lo que nos mantiene cerca del Señor y fieles a Él, ¿no? Por tanto, en este verso 16, queridos, Pablo enfatiza que la promesa de una grandiosa descendencia y que Abraham la creyó, nos ha llegado exclusivamente a través de Isaac y sus descendientes, que luego fueron Jacob, no Esaú, sino Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue heredero de la promesa, ¿no? Y conocemos la historia. Y después, pues, los 12 hijos de Jacob, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel,
de las cuales procedía Cristo Jesús, descendiente de la familia de David, que era parte de la tribu de Judá. Y posteriormente la ley, dada también por Dios a Israel en Sinaí y a través de su siervo Moisés, pues sirvió para regular y ordenar la vida de Israel, para poner límite a lo que era correcto e incorrecto desde la perspectiva divina, ¿no? Pero nunca Dios pretendió que el cumplimiento externo de esa ley sustituyera a la fe personal en él. Y esto con el tiempo en Israel creó una contradicción, porque cayeron en la religiosidad, ¿no? Es decir, el cumplimiento de la ley se llegó a entender como que eso agradaba a Dios, aunque no hubiera confianza en Dios, ¿no? Es decir, esa religiosidad llegó a contradecir los mismos principios divinos. Es lo que hoy vemos en la religiosidad común y corriente, ¿no? Muchas personas han llegado a entender, o se ha enseñado, que con cumplir ciertas cosas, pues con eso se agrada a Dios. Si hay fe o no hay, ya es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es cumplir. Un error histórico y un error evidentemente muy, muy simple, pero que lleva a muchas personas a confusión y a vivir de otras maneras, ¿no? De forma contraria, como el Señor nos enseña, ¿no? Así que lo que ha permanecido vigente delante de Dios, hermanos, y que nos ha bendecido siempre a los hombres, ha sido el creer las promesas que Dios ha dado, tal como le ocurrió a Abraham. Aun cuando no lo veamos o no tengamos todavía esas cosas. Evidentemente Abraham no tenía hijo. Dios le mandó salir de su pueblo y de su parentela, y llega un momento en que Abraham dice, bueno, Señor, ¿quién me va a heredar, no? Y entonces es cuando Dios le hace la promesa. Y la Escritura dice que Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia delante de Dios. Pero no vio eso hasta unos años más tarde. Y ocurre lo mismo con nosotros. La confianza en Dios es fundamental para agradarle. Confianza en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos ha dicho. Y luego Él nos da las cosas, pues conforme a su voluntad y en el momento oportuno, evidentemente. Por eso mismo, Cristo Jesús, en su ministerio aquí, anunciaba la necesidad de arrepentirse y creer verdaderamente a Dios, para ser salvos, para ser parte del reino de Dios, del reino suyo. ¿Cómo? Pues convirtiéndose a Él y agradándole, ¿verdad? De tal manera que Dios y sus promesas no cambian y Él las hace efectivas en nosotros cuando confiamos en Él. Y es esa nuestra reacción de confianza ante Dios lo que determina si somos hijos suyos o no, si somos herederos de estas promesas o no lo somos. Pero lo maravilloso, hermanos, y entonces es que Dios ha sido siempre fiel a su promesa a Abraham. Y Cristo vino dentro de esa descendencia que le fue prometida. Y hoy día, entonces, el creer a Cristo, seamos de la raza y cultura que sea, no importa el pueblo del que vengamos, nos convierte en herederos de las promesas de Dios. Nos convierte en hijos de Dios. Nos convierte en herederos del reino que Cristo inauguró al venir hasta nosotros. Nos convierte en herederos eternos y junto a Él, junto al Señor, de esa vida permanente, esa vida eterna, en la que disfrutaremos de todo cuanto el Señor tiene para los suyos, para su pueblo, para sus amados, ¿verdad? Por tanto, hermanos, en este mundo tan cruel, tan ciego, tan violento y tan contradictorio,
A los hijos de Dios, a los que hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor, nos sale del alma decir: ven, Señor Jesús. Como el apóstol Juan, escribe al final de la revelación de Apocalipsis. Es el deseo del alma de todo hijo de Dios en medio de este mundo tan vacío, ¿verdad? Y tan contradictorio. Y así será. El Señor va a venir, no solo por respuesta a nuestro clamor, sino porque Él lo ha prometido, y en el momento oportuno, evidentemente, el Señor volverá por nosotros. Y esta es y será la mayor alegría para nosotros, los hijos de Dios. Por eso, ánimo, queridos, porque estamos en las mejores manos. Que el Señor nos bendiga y nos consuele con su palabra en esta tarde. Ahora continuamos con la oración. Bendiciones. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de
de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy